Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y tenemos aquí una vez más, una semana más, Miguel Pinilla de la Guía, abogado, jurista. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, aquí andamos de viernes de nuevo. Muy Aquí bien, pues eso es bueno. ya preparados para las vísperas de la fiesta nacional. Eso es, fiesta nacional, antes era de la raza, 12 de octubre, descubrimiento de América, Hispanidad, Virgen del Pilar también, patrona de Ujú. España, que se olvida muchas veces, porque como No, ahora más no, bien, no, a ver, patrona de la de la Hispanidad. Hispanidad, efectivamente, sí es verdad. Porque de España es la Inmaculada, que La parece mentira que sea más La infantil. Inmaculada, sí, es verdad, sí, es que, bueno, ha sido un lapsus, ha sido un lapsus. Miguel, vamos a empezar un monográfico sobre la hispanidad, a ver si podemos también aclarar conceptos, porque hay cierta Ujú. confusión, dejar las cosas en su sitio y desde luego no dejar o combatir, bueno, esa leyenda negra que sigue pesando sobre España, por desgracia. ¿Qué es la hispanidad, Miguel? Bueno, pues la hispanidad en el fondo no es otra cosa que la influencia de España, de ahí lo de hispano, evidentemente, la influencia de España sobre el Nuevo Mundo, sobre las Américas, ¿no? Entonces, de ahí viene que es además Hispanoamérica, porque muchas veces sí que es verdad que se dice los términos, ¿qué es Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica? ¿Cómo hay que decirlo? Pues, hombre, es que según a los países a los que hagas referencia, porque aunque puedan sonar como términos que son exactamente lo mismo, no son exactamente lo mismo. Por eso hay esos términos. Si tú hablas de Hispanoamérica, es solo lo que fue la América española. Entonces quiere decirse que evidentemente Brasil no entra, ni tampoco la Guayana francesa, ni la Guayana holandesa, y no sé qué, ¿no? Ni Haití, ni todas estas cosas. Si hablamos de Iberoamérica, pues ya sí que metemos también a Brasil, porque evidentemente está dentro de la península ibérica con Portugal. Y ya si hablamos de Latinoamérica, pues bueno, ya incluso podríamos meter también a Haití a las Guayanas francesas, en fin, todo lo que es ya la parte también francesa, porque también son latinos, ¿eh? O sea, Ya. es decir, latino, pues eso, pues todos aquellos que tenemos lenguas que derivan del latín, ¿no? Pues desde Portugal o España a Italia, Francia, en fin, lo que pasa es que a mí ahora mismo que yo sepa, el único país que también latino que tiene esto que no sea ni España ni Portugal, pues es Francia, ¿no? Ya. A mí lo que pasa es que el término latinoamericano, Latinoamérica, me parece horroroso, sinceramente, Mm. de manera personal, porque yo creo que tiene unas connotaciones a veces un poco despectivas, incluso un poco Sí, extrañas, sí, es un ¿no? poco peyorativo a veces, sí, Claro, claro. Yo me efectivamente. quedo con el de Mm. Hispanoamérica, puedo admitir el de Iberoamérica por aquello de que los portugueses nos mangaron hábilmente todo el Brasil porque era Ujú. nuestro y aquel famoso Tratado de Tordesillas Eso. pues nos limpiaron, pues no No. sé, casi un cuarto de América, vamos, porque Brasil es muy grande, ¿no? Sí, bueno, hombre, pero también ten en cuenta que nosotros nos quedamos con Filipinas, por ejemplo, que en realidad Sí, era dominios portugueses en el fondo, ¿no? De descubrimiento de sí, Portugal. sí, pero Bueno, o yo sea, esto dentro de lo que cabe no fue de las peores cosas que nos ha pasado a España. de las peores que hemos hecho que nos han pasado, ¿no? Una pregunta. Eh, yo te voy a decir cuál es mi opinión, pero yo quiero la tuya primero, para no influirte, que después dicen que se manipula a la gente y Sí, tal. sí. Cometió un error gravísimo Felipe II en no haber trasladado la capital del reino, del imperio reino, de Madrid a Lisboa cuando se unifica España con Portugal, con el matrimonio de Felipe II, no haber trasladado la capital de Madrid a Lisboa, ciudad con puerto, ciudad volcada en el Atlántico, no en medio de una estepa castellana, y hubiera sido todo distinto, o bueno, se quedó en Madrid y al final ahí quedó la cosa. Bueno, a ver, eso no era tarea fácil porque vamos a ver una cosa. Felipe II, ¿m? Y hasta Felipe IV, que es el que pierde, con el que de nuevo se va por su lado Portugal en 1648, Felipe II no era Felipe II de Portugal, era Felipe I de Portugal. Quiero decir con esto que aunque es verdad que todo queda bajo un mismo rey, pero en realidad porque además Felipe II hay que tener en cuenta una cosa, es el primer rey de España.
Sí, sí, Esto hay que tenerlo efectivamente. también muy claro, Sí, ¿eh? sí, Porque Carlos I todavía siguió manteniendo el concepto, digamos, de los distintos reinos que sí, conformaban España y que conformaban, bueno, no digamos nada, todo su imperio, ¿no? claro, Pues de las distintas pues herencias, tanto de los reyes católicos por parte de su madre, como del emperador Maximiliano por parte de su padre, y de María de Borgoña por parte también de su padre, claro, la madre claro, de su claro. padre. Pero tengamos siempre en cuenta, por tanto, que no era tan fácil. O sea, es decir, en realidad Portugal siguió manteniendo su esencia. Sí, Entonces, era difícil que Felipe II, así a la buena de Dios, trasladase la capital del imperio de Madrid a, Lisboa, allí a a Lisboa. Lisboa, ¿no? Otra cosa, hubiera tenido más sentido. Yo la verdad, hombre, a ver, se ha hablado mucho siempre de, ahora que hablas de la capitalidad, se ha hablado mucho siempre de por qué no la capital, Felipe II se la llevó a Madrid, cuando Sí, inicialmente con su padre y tal había estado en Toledo. sí, A lo que tú me planteas, fíjate, yo lo hubiese visto más lógico que Felipe II hubiese vuelto a llevar la capital a Toledo que ya, no llevarla a Lisboa. ya, Y tú dirás, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque Toledo fue la capital con los visigodos. Fue la capital que entonces sí que también era España y Portugal, ya, con los godos. ya, ¿Eh? Entonces, eso sí que hubiese tenido, vamos a decirlo así, un poco más de sentido, y eso sí que lo hubiera podido hacer sin ya, ningún problema. Porque al fin y al cabo, hombre, es verdad que él va a llevar la capitalidad a Madrid, pero claro, ya habían pasado algo menos de 30 años, había pasado sí, desde que él la traslada a Madrid, digamos, dejando de ser Toledo. ya, Me ya, refiero hasta 1580, sí, que es, tras las Cortes de Tomar, sí, es cuando pasa Felipe II a ser Felipe I de Portugal. ya. Entonces ya te digo, no es tan fácil. Es verdad que sí, que puedes pensar, bueno, Lisboa abierto al mar, al Océano Atlántico, más en esto. América, América Y, también. claro, a las Américas también, claro. Pero bueno, yo creo que, ya te digo, no era fácil, ¿eh? O sea, no, Ya, no tenía mucho sentido. Bueno, y menos mal, ¿eh? Porque tú fíjate después que Portugal se va a independizar de España. Vamos, no independizar, porque en sí, realidad digo, sí, eran como reinos sí, unidos bajo la misma corona, pero que sí, eran diferentes, ¿no? ya. Entonces hubiese sido la monda. Bueno, tú imagínate que de repente, en 1648, Bueno, perdemos la capital bueno, de España. Hubiese bueno, sido la monda, ¿no? ya, yo lo que pasa es que veo primero, ahí las grandes capitales Ujú, suelen estar en puertos, ujú. desembocan ríos en ellas, Londres, Sí. no París, efectivamente, Londres, Washington, hay otras por ahí, esto, Buenos Aires, demás. Hubiera sido una declaración de intenciones hacia esa América, hubiera sido una proyección de futuro muy importante, creo yo, y bueno, Ujú. con unas medidas diplomáticas, otras económicas y cortando alguna que otra cabeza portuguesa que se hubiera opuesto, Sí. posiblemente Portugal no hubiera recuperado Claro. Hombre, digamos, de su todas formas, independencia, digamos, ¿no? claro, hombre, de todas formas te voy a decir una cosa. Hombre, de cara a ese compromiso de las Américas, también tengamos en cuenta una cosa. El concepto de hispanidad que tenemos hoy en día, y bueno, y no solo hoy en día, sino ya de hace mucho tiempo, pero el concepto de hispanidad que tenemos hoy en día no es el concepto, desde luego, de hispanidad que se tenía ni en la época de Carlos I ni en la época de Felipe II. O sea, ellos no tenían ese concepto de hispanidad. ¿Eh? O sea, tenían el concepto, era el Imperio Español, Sí, en el que nunca se ponía el sol, y Santas Pascuas, amén. ya, Y entonces, y las Américas era pues un territorio en el cual, frente a la famosa leyenda negra, con respecto a la sí, bueno, hispanidad, bueno, pues ciertamente España hizo una gran labor porque se realizó una gran labor de expansión cultural, religiosa, etcétera y tal, porque bueno, una iba ligada a la otra, o sea, no por otra claro, cosa. claro, claro, Y entonces, ciertamente, pero sí que es verdad que no había ese concepto de hispanidad que ya, tenemos hoy en ya, día. Si no, pues yo te diría que lo mismo, pues quizás si hubiera habido ese concepto de hispanidad, pues no sé si Felipe II se hubiera planteado lo de Lisboa, pero que a lo mejor se hubiera planteado llevarlo, pues no te extrañe, ya, porque al fin y al cabo no hay que olvidar que Sevilla era la ciudad española sí, más sí, ligada a las América, Américas, porque ahí estaba la casa de sí, contratación, sí, sí. donde llegaban en realidad, digamos, pues eso, Llegaban pues los los, por barcos, esto de ahí la famosa Torre del Oro, donde ¿no? se guardaban Sí, sí, también.
tesoro y demás que provenientes de las Américas, Sí, sí. en fin, o sea, yo creo que verdaderamente, pues lo que pasa es que ese concepto que hoy sí que tenemos y que celebramos pues, con nuestros hermanos de Allende los mares y estas cosas, pero eso no, ese no era el concepto que había Ya. en el siglo Ya. XVI. Hay algo muy importante. Aquello fue descubrimiento, me refiero, civilización, que no colonización, porque estás de acuerdo conmigo, creo que ellos no fueron colonias, sino provincias o virreinatos, pero provincias. Sí, no, claro. O sea, a ver, hay una cosa que hay que tener muy clara. La forma en la que España hizo las cosas con respecto a territorios ajenos a la Sí, península ibérica ultramar. no tiene nada que ver con lo que hicieron, por ejemplo, los anglosajones. Con O sea, nadie, no tiene nada que ver con nadie. o con los holandeses o tal. No. Con O nadie. sea, nosotros en ese sentido copiamos mucho más el concepto romano, el concepto del imperio romano. ¿eh? Date cuenta que los romanos, de ahí viene además el nombre de provincia, que viene precisamente de la zona, digamos, vencida, provincere, Sí, y ahí es donde surgen las provincias romanas, y todos sabemos pues, que estaba Hispania, que estaba la Galia, que estaba sí, Mauritania, el actual Magreb, en fin, en esto. Pero ahí hay que decir que España, sin embargo, pues no eran, o sea, los virreinatos eran efectivamente pues como unas provincias, como unas regiones una más de región, España, sí, una región. ¿eh? Y no eran ni mucho menos ese concepto colonial, entre otras cosas, porque aunque sí que es verdad, por supuesto, que España sacó, vamos a decirlo así, tajada o Hombre, beneficio no, económico bueno, de los recursos naturales y demás de las Américas, pues hombre, claro, pero a la gente que critica esto hay que decirle que aparte de que también lo han hecho todos los imperios y todos los países y tal, no hay que olvidar que también en España, o sea, es claro. decir, España era un país riquísimo en oro y plata Sí, en sí, su sí, día. está Ante claro, todo en está claro. plata, pues todos sabemos la famosa ruta de la plata y Argantonio Correcto. el rey de la plata, los Tartesos, etcétera, ¿no? Ya. Pero lo que pasa es que, bueno, España fue, pues, más o menos, digamos, también, Hombre, pues, saqueada, pues, por los distintos pueblos que fueron viniendo, claro. pues, desde los fenicios y los cartagineses y pueblos de influencia griega y los celtas, en fin, todos Bueno, los que vinieron, ¿no? claro, Entonces, es aquello que ya no. los estudios que vienen saliendo, estudios serios, incluso hay un estudio del Banco Nacional de México, fíjate, no es precisamente Ujú, sospechoso de ser por español, ujú. que dice que los españoles realmente, de todo lo que se extrajo allí, lo que se llevaron para acá no llega a Ujú. un 15-20%, el resto se reinvertía allí, porque la gente Sí, se pero cree que aquello se construía, no, no, allí se pagaba la construcción de una catedral, la construcción de una universidad, la construcción de un camino, la plantación, la agricultura, eso se ujú, le pagaba a la gente. Entonces, ujú. estos estudios están demostrando que se sacó, pero no tanto, ni mucho menos el famoso robo del que se habla, ¿no? Porque la cosa No, se no. reinvertía, por eso aquello termina siendo una joya, que luego una vez que se separan, porque no se independizan, sino que se cesionan, se separan de España, pues empiezan a decaer, porque claro, ya sabemos quién hizo aquello y por qué y con qué objeto, ¿no? Hay una cosa que Claro. quería que me aclararas. A mí me impresiona mucho con los medios de entonces, con las situaciones de entonces. Un barco tardaba 3 meses en ir de España a América. Bueno, eso sí llegaba y no se quedaba por el Sí, camino sí. con una tormenta o se morían la mitad por escorbuto. Bueno, eh, se pudo mantener todo aquello durante tanto tiempo porque lealtad, una mentalidad de realmente un concepto de que todo era España, una lealtad al rey, al poder, a pesar de sus errores. ¿Cómo era aquella gente? ¿Nos podemos imaginar cómo era aquella gente en aquellas circunstancias, Miguel? Bueno, hombre, desde luego eran sin duda alguna aventureros totales, ¿no? Sí, luego, Porque ciertamente no solo era lo que duraban los viajes y tal, sino que verdaderamente es que eran cascarones de nuez, sí, sí, prácticamente los que se metían porque claro, las famosas carabelas de Colón, sí, ¿no? No sí, eran sí. precisamente No, no, el Queen Mary o aquí en esto, ¿no? Hombre, no vamos a decir el Titanic porque se hundió, pero sí, vamos, sí, no, sí, sí. no eran precisamente grandes.
grandes embarcaciones, ¿no? Entonces, bueno, hombre, ahí se juntaba un poco todo. Se juntaba, hombre, ante todo y sobre todo, yo comprendo que quizás la palabra clave que puede resumir todo es algo que se echa totalmente en falta en la sociedad actual, que es idealismo. Ya, O sea, ya, esta gente era profundamente idealista ya. en sus valores, en sus cosas. Entonces, mm, estaba efectivamente, pues como tú dices, era la lealtad al rey y al reino. Entonces se cogía, bueno, a pesar de las desobediencias, por ejemplo, incluso Sí, que no, tuvo Hernán Cortés, por ejemplo, con vaya respecto bien. también al emperador, ¿no? A Carlos I, pero que bueno, pues después pues pelillos a la mar. No, Pero hombre, vamos, porque, claro, pero que en el fondo había, pues eso, ese sentido no solo ya de aventura, de riesgo, pero ya digo, siguiendo un ideal, porque efectivamente todos estos conquistadores y toda esta gente no iba buscando, por supuesto que también podían buscar su beneficio propio, ya, oye, si eso nadie lo por discute, y supuesto. en sí mismo no hay tampoco por qué No, interpretarlo como algo negativo. no, Ahora, lo importante es que, bueno, oye, ellos se arriesgaban. Ahí van pues todos las personas, lo que luego van a ser los criollos, esos españoles que, bueno, pues que emigraban hacia esas tierras. Ojo, que esto ha llegado hasta la época, hasta épocas del siglo XX, sí, ¿eh? sí, sí, está Cuando claro, los está claro, argentinos llamaban a los españoles los gallegos, ¿no? está claro. Porque ciertamente todo esto, pues, oye, era... Pero esta gente, efectivamente, yo creo que ante todo y sobre todo se movían por Pues idealismo. ideales. ¿Eh? Algo que se ha El perdido, ideal era el ideal de España y del Imperio Español, claro, evidentemente. claro. Y algo muy importante, porque yo creo que dentro de ese ideal, tal vez no, seguro, el más importante, la base era la fe. Ujú, Aquello fue algo providencial. España fue el pueblo elegido, me refiero en este caso, ujú. para realizar esa hazaña, porque si hubiera sido otro, aquello hubiera sido una merienda, no voy a decir de negro porque no lo sabía, pero una Sí, merienda de indios, o como fue sí. en Estados Unidos, que no ha quedado ni uno, y el que han dejado está en una reserva todavía hoy, con un Sí. bingo y una taberna. Ujú. Hombre, a ver, evidentemente la fe cristiana y vamos, la fe católica, ante todo, es primordial para entender la hispanidad. Evidentemente hay que entender que se parte de la idea del catolicismo. Incluso me atrevería a decir para entender España como Estado-nación. Claro, La génesis de España como Estado-nación es de los reyes católicos y está muy basada en la idea de la fe, porque la fe es la que llevó a los reyes católicos a unificar los reinos, claro. ¿m? A reconquistar incluso el último reino musulmán que había, el reino nazarí de Granada. Y ese mismo impulso de la fe es lo que lleva hacia las Américas. ¿Eh? No solo, y no olvidemos que de nuevo no solo van a ir aventureros, no solo van a ir militares o van a ir gente que buscaba prosperar, sino que ahí están unas comunidades fundamentales, cuáles son las franciscanas y los dominicos, esencialmente, que fueron a todos esos territorios totalmente inhóspitos y desconocidos y fueron a llevar la fe, la educación, la cultura, porque verdaderamente, como tú mencionabas antes, España ahí llevó catedrales, llevó universidades, llevó colegios, llevó hospitales, llevó ciudades. Claro, Al fin y al claro, claro, cabo. efectivamente. O sea, es decir, que España y luego, efectivamente, hubo una mezcolanza con los indígenas, Sí, cosa que no han hecho tradicionalmente otros pueblos. Ojo, incluso nuestros vecinos de al lado, los portugueses, sí, sí, o los holandeses, sí, o sí, los británicos. sí, sí, ¿Eh? Pero también es verdad que hay una diferencia esencial. sí, está El claro. español siempre se ha movido, insisto, precisamente por esa fe. Ya, La fe católica, bien entendida, es una fe totalmente contraria al racismo, a la xenofobia o a un concepto, digamos, pues efectivamente de sometimiento a otros sí, pueblos por cuestiones de raza, ¿no? está claro. Entonces, frente a eso, efectivamente,
los países europeos mucho más ligados, ya no porque solo que estuvieran bajo las ideas protestantes, el caso de Inglaterra o de Holanda, porque también, insisto, Portugal se movía, eran unos conceptos profundamente comerciales, porque el español, y quizás también por eso estamos como estamos, es muy idealista, aún hoy en día careciendo de muchos valores y tal, Ya, ya. el español sigue siendo muy Quijote. Ya, eso El sí es español verdad. se sigue moviendo mucho por ideales. Sí, Y entonces, muchas veces le cuesta, aunque ahora vemos, por desgracia, pues mucho sinvergüenza en todos los sectores, y no digamos claro, nada en el de la política, sin pues duda. eso, claro, ya ha roto con esa mentalidad. Claro, no me extraña que no quieran defender lo español. Es Claro. que nuestros políticos ahora mismo son antiespañoles totales. Totales, todos Pero, además, todos. pero ya no solo porque no crean o dejen de creer en Sí. España, sino porque incluso los del PP se supone que más o Buah, buah. menos creen en España, más o Buah, qué menos, va, qué entre va. comillas. Qué va, qué va, qué Pero va. en cualquier caso, Sí. tampoco actúan como verdaderos No, españoles, no, está claro. porque la tradición española es precisamente es esa, es Está quijotesca, claro. es de esfuerzo, es de servicio, Sí, es una mentalidad, pero ¿por qué? Porque está fuertemente influenciada por el catolicismo. está claro. Entre otras cosas, porque a diferencia de otros países de Europa, España sí que tuvo su propia cruzada. Claro, claro que sí. Claro que sí. Cruzada que va a durar 8 siglos, Sí, sí. cuidado en esto casi. Sí, tela, tela O marinera. sea, claro, no es una cruzada No, aquí de, no, bueno, no, vamos no, aquí a la no. aventura, aquí a No, Tierra no, Santa. No, 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 no. no. Era una cruzada permanente y además que va a desarrollarse a lo largo de los siglos, Está ¿no? claro. Entonces, Demasiado, eso imprime carácter a un claro. pueblo. Demasiado duró. Teníamos que haberlo liquidado en un siglo como mucho y otro gallo nos hubiera cantado. Miguel, Dime. España se desangró en América, América, Filipinas, en fin, y desde entonces empezó a dar tumbos y nuestra decadencia. Hombre, quizás uno de los grandes problemas de España, también hay que ponerlo todo en su contexto, ¿eh? Porque, por ejemplo, a mí me hace gracia cuando don Juan Carlos fue el primer rey de España que estuvo en países hispanoamericanos, ¿no? Bueno, Y claro, ¡ah! Pues ya era hora que viniera un rey de España. no, Hombre, nos ha hombre, fastidiado, nos ha majo. Es que fastidiado. ahora llegas en unas horas, Hombre, ¿eh? claro, Si Felipe II hubiese tenido que ir a las Américas, claro, pues se claro, hubiera tirado un año solo para ir y volver. O claro, sea, efectivamente, evidentemente, ¿no? O efectivamente. sea, no es una cuestión de llegar y decir, oye, es que Sí, fíjese, es que no fíjese, venían. No, es no que no venía. podían tampoco. O Claro, sea, claro. los medios tecnológicos en transporte no eran los mismos que ahora. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, ¿qué duda cabe? Que sí que es verdad que aunque, como te decía al principio, la época de Felipe II, y no digamos la de Carlos I, no había el mismo concepto de hispanidad que tenemos hoy en día, Sí, sí que es verdad que había más preocupación por las Américas, ya, ya. por ese territorio que era algo totalmente ex novo y que había que explorar y que había que crear y que efectivamente, sí, insisto, nos beneficiamos de sus materias primas, pero como tú muy bien indicabas, en un porcentaje mínimo, porque Mínimo, luego lo mínimo, demás mínimo. se reinvertía Está en esas demostrado, tierras y se desarrollaban. está Pero demostrado. sí que es verdad que luego ya, posteriormente, sí que ya incluso en el siglo XVIII, yo me atrevería a decir que con la llegada de los Borbones Sí, al trono español, 1700, pues ya empieza a haber eh, un cierto despegue ya, de ya, de las Américas claro. que se va a ir manifestando, Sí, ¿no? Y al final llega a que las colonias pues se sienten, digamos, desconectadas ya, de abandonada, España. sí, sí, Se desconectada, sienten efectivamente. abandonadas, se sienten desconectadas y ya, evidentemente, eso es la base efectivamente de la Ya, ruina de España. Tengamos en efectivamente. cuenta también una cosa. Ojo, alguien que para mí fue un buen rey de España, como fue Carlos III, pero reconozco que Carlos III cometió un error muy grande al participar. Yo lo comprendo porque él le tenía una auténtica antipatía. Te hago aquí un pequeño inciso. Me parece mentira que el actual rey de España, Felipe VI, quitase el retrato del despacho
el retrato de Felipe V, del primer Borbón, para poner el de Carlos III, lo cual me parece muy bien, pero me parece mentira, Ya. porque no que después esté tan juntitos con los británicos y tal, y Es aceptando la que, orden de la carretera a pesar de lo sí, de Gibraltar y demás. Me sorprende mucho, digo, porque este antepasado suyo tenía una antipatía brutal a los ingleses, pero no ya por lo de Gibraltar, ¿eh? no, no, ya, 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 También, ya. En que también. general, que también, Pero en general en general. tenían esto, pero fue por un tema de cuando él era Carlos VII de las dos Sicilias, ¿no? De Nápoles y Ya, Sicilia y tal, ¿no? Y entonces le tenía una antipatía tremenda a los ingleses. Y yo creo que eso es lo que llevó a participar en la Guerra de la Independencia norteamericana americana, contra los error, ingleses. un error. Entonces, eso es un error. ¿Por qué? Porque sirvió para dos cosas. Primero, para sentar el precedente de la Claro, independencia. claro, Y segundo, claro, porque los ingleses, que de tontos no tienen un pelo, claro. dijeron, esta es la mía. Esta es la mía. Porque ¿de dónde vienen en realidad esos conceptos de independencia de Hispanoamérica? Claro, De los british. sin duda, Son sin los duda, británicos los que van a influenciar sin y a duda. través de la masonería y Efectivamente, demás, ya. no hay que olvidar que Bolívar era un masón de tres pares de Un narices masonazo. y entonces, evidentemente, Sí, de ahí venía y de ahí venían las ayudas sí, también sí, sí. Está, hombre, por supuesto. a los que se, digamos, los que se querían independizar, Sin ¿no? duda, sin Entonces, duda, sin duda. pues claro, evidentemente, por supuesto, todo eso pues fue una auténtica ruina para España, Para porque España. evidentemente perder sus colonias, vamos, sus colonias, insisto, sus Sí. Sus virreinatos, virreinatos, sus provincias, sus sus, regiones, sus sí. regiones de Las ultramar. Españas, las Españas. Claro, exactamente, pues Claro. el haberlo perdido, pues hombre, Ya, evidentemente causaba grandes pérdidas claro. a España. España. Además, tengamos en cuenta que los virreinatos eran mucho más grandes, porque el virreinato de Nueva España, Sí, sí. que para que nuestros radioyentes Sí. esto lo entiendan, pues esto era el actual México, pero claro, México. es que el actual Bueno, México era claro. mucho más grande. Era casi ¿Eh? todo Estados Unidos. Claro, o sea, Vamos, era llegaba dentro hasta. de esa parte Sí, sí. centro-sur, Sí, 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 sí. centro-oeste, digamos, de los Estados Unidos, Sí, sí, sí. pues todo eso era Nueva España, ¿no? Está Porque claro. era México también. Está claro, Entonces, está claro. tanto Texas como California, Todo, hasta Kansas, arriba, todo esto, más arriba, sí, sí. claro, claro. Y no se dan cuenta que esto, en estas otras de las críticas que se hace a España con el tema de la hispanidad, y que ha hecho mucho México, tanto la presidenta actual como la anterior Claro. presidenta, el Obrador este y tal. Bueno, Cuidadín, nenes, que México nada, nada, está claro. pierde, una vez que se ha independizado, Sí, es sí. cuando pierde territorio. Efectivamente, no antes, Los no antes. españoles no dimos nada de territorio, No, nada, que nada. era el virreinato de Nueva España. En eso está Fueron claro. ellos los que, al convertirse en los Estados Unidos de México, Está claro, los está que claro. se cepillaron Sí, 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 está los claro. territorios y fueron perdiendo, pues eso, California y Está Texas claro. y Bueno, Kansas y todo. Pero bueno, bueno, oiga, eso ha sido claro, su problema, no el claro, problema ya claro. de España. Bueno, a los mexicanos los hay magníficos, pero en general, pues que les den, ¿sabes? Que les den, porque bien mal que se han portado con España. Una pregunta, vamos cerrando, se nos acaba el tiempo, qué pena, esto vuela como siempre. ¿Han sido unos hijos, vamos a decir, poco agradecidos con España, aquellas o ya naciones? En general. Hombre, a ver, ahí hay un poquito de todo. Ya. Porque ciertamente yo creo que también, según las épocas, ha habido más o menos. Hombre, es verdad que ahora no sé por qué, pero bueno, no sé por qué. Ahora tampoco vamos a sorprendernos, Sí, a porque ver, ahora te claro. llegan. Oye, mira, este fin de semana pasado he estado yo por un tema profesional en la provincia de León, y vamos, en la provincia, en la capital, en León Sí. capital. Y bueno, chico, que están con una tontería como el Reino de León y como en esto Sí, y sí, sí. pretendiendo y poniendo las calles en doble rotulación, Sí, sí, con sí. utilizando que te suena más amable que a un posible leonés, Nada, es pero que que sí. jamás he oído yo que exista el leonés. Nada, Bueno, pues, nada. pues chico, así que por eso te digo que no me sorprende si aquí entre Sí, nosotros mismos hay esta falta de creencia en claro, España como claro. tal, pues tú Allí no. imagínate Claro.
allende los mares, ¿no? claro, Pues efectivamente. entonces, pero verdaderamente, a ver, esa postura, hombre, a mí me da mucha pena que México tenga esa actitud porque de todos los países hispanoamericanos, ciertamente el que más se parece a España, el que incluso en su forma de, aunque tenga su característica forma Sí, de sí, hablar, sí, sí. pero los mexicanos utilizan mucho más expresiones más parecidas al español que, Ya, por ejemplo, si te vas a Argentina. claro, ¿Eh? claro. Argentina, yo a veces, cuando yo estuve allí en Argentina, decía, digo, ¿estos No te- están seguros de que hablan español? sí, no te enteras de nada. No, Porque sí, sí, es verdad, sí. verdaderamente ves además Sí, una sí, profunda influencia sí, sí, italiana, sí, y sí, de, claro, sí, y de muchos países que, bueno, pues de sí, sí, europeos que migraron allí a sí, sí, Argentina y sí. a Brasil y tal, y los Ah, ya te digo, italianos, alemanes, no sé qué, pero entre está todos ves claro. pues, mucha influencia, por ejemplo, italiana, Sí, y sí. muchas palabras que dicen, madre mía, esto no se No, parece. no, está Pero claro. sin embargo, los mexicanos conservan más Sí. el idioma español, me atrevería a decir que incluso una forma a veces hasta más pura Sí, de la que lo hablamos del ya en resto. España, ¿no? Bueno, con el paso del Yo, tiempo, sí, pues ha ido degenerando, ¿no? claro, yo cuando estuve en Argentina, los primeros 3 días me parecía que estaba en China, porque es que no me enteraba de nada. Vamos, estuve allí como en una nube. Sí. Decía, madre No, mía, hombre, claro, digo, sí, sí, esto es... sí que es verdad que, claro, que No, tienen no, no me muchas enteraba de expresiones, nada. muchas Sí, palabras nada, que no nada. tienen nada que ver con el español, ¿no? Eso sí, las mujeres cuando me oían hablar en español se quedaban prendadas del español que hablaba, no de mí, evidentemente, Sí. sino porque les llama mucho la atención las de allí, las que no han Claro, viajado, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, hombre, claro, es que, mira, yo que pues, tengo amigos argentinos y tal en esto, ¿no? Y es curioso porque incluso a ellos les dices, oye, ¿vosotros por qué decís bello en lugar de bonito, guapo, tal? ¿Por Sí, qué decís sí, bello, no? No, porque es o cursi. sí, Y ellos, sí, fíjate, te dicen precisamente lo mismo, pero hacen su contrario. sí, sí, Te sí, dicen, sí, no, es que para nosotros el término bonito o el término guapo, tal, sí, nos suena como un poco cursi. Digo, sí, joder. sí, sí. Entonces te digo que Sí, ciertamente yo me tenemos, quedé, pero ya, México en ese sentido es ya, distinto. ya, yo me quedé obnubilado porque cuando estaba allí el primer día, el segundo, le dije, por favor, me da un folio. Lo del folio le sonó a lenguaje celestial. Y yo decía, Sí, sí. pues, ¡ay, qué palabra! Folio. Digo, pues joder, pues sí que es un folio. Y yo ya no entendía nada. Dije, bueno, mañana vuelvo, voy al hotel, mañana vuelvo. Miguel, se nos acaba de verdad el tiempo, pero antes una pregunta, muy rápida la contestación. Mm. España hizo las Américas, América viene a hacer la España, ya sabes a qué me refiero, es bueno, es malo, nos están invadiendo. Sí, sí. Pero vamos, pero eso es algo descarado. O sea, es decir, ahora no. Pero, no, pero es muy diferente, ¿eh? Ya, Ojo, ojo que es muy diferente, ¿eh? ya, 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 ya. Los españoles que fueron a las Américas, a hacer las Américas, verdaderamente fueron a trabajar, a conseguirse un futuro y tal. Muchos de los hispanos que han venido Sí, a España, a la madre patria, sí, muchos, ojo, que yo tengo también amigos en esto, a muchos han venido también sí, a hacer las Españas, como se decir, a prosperar, a sí, trabajar, pero por desgracia muchos han venido a traernos, como suelo decir, más bien desorden y bueno, pues sí, eso que entra y que encaja mucho en lo que decíamos antes del latino como un término peyorativo, sí, pero señor. es que es verdad que son los famosos latins y demás, Y ¿no? demás, sí, Los sí, pandilleros latinos y todo sí, esto, sí, pues que bueno, que verdaderamente efectivamente. es un reflejo de algo que Sí. verdaderamente pues se lo podían haber dejado en su tierra, la verdad. Claro. Por ejemplo, ir por la calle en camiseta. Lo que pasa es que aquí, camiseta de Sí, tirante sí. me refiero, y aquí lo estamos copiando nosotros que tiene No, narices. sí, hombre, es como esta gente que Joder. curiosamente estos chavales que han perdido el concepto de lo que es la ropa interior, ¿no? Sí, Y te van sí, enseñando los sí. calzoncillos, ¿no? O sea, es una cosa un tanto extraña, ¿no? Pero, Bueno, Miguel Pinilla de la Guía, abogado jurista, nada, una maravilla, nos queda nada, cerramos ya, es una muy pena. bien. Bueno, en cualquier caso, viva España y viva el concepto de la hispanidad, ¿no? Ahí estamos, sí, señor. Y viva la Oye, Virgen del Pilar. viva Y aunque yo siempre. sé que a ti no te hace mucha gracia muchas cosas, pero también viva la Guardia Civil. Por favor, me acabas de amargar el programa. Miguel Pinilla de la Guía, un abrazo muy fuerte, abogado, Nos vemos, jurista. Paco. Un fuerte Gracias, nos abrazo. vemos. Hasta luego. Hasta luego.